No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Bueno, primero, qué alegría estar aquí. Ha sido un sueño hecho realidad. Mi nombre es Obeida Hernández, vengo de La Ceiba, Honduras. La Ceiba es una ciudad que queda al norte de Honduras, aunque propiamente yo no nací ahí. Nací en un lugar que está más o menos a 3 horas de ahí. Le dicen ahí pueblecito, más o menos de 65 casas. Yo soy la penúltima de 8 hermanos, realmente una familia numerosa. Mis padres pues trabajaban de varias formas, dentro de una de ellas la agricultura. Realmente pues mi sueño siempre fue superarme, salir a estudiar y todo lo demás. De pequeña viví una vida de fe muy, muy bonita en el pueblo. De hecho, en los Vía Crucis le hice el papel de María. Y solía recorrer en una ocasión, pues fíjate que como no había quien hiciera el papel de Jesús, también lo hice yo porque no había varón alguno que quisiera. Y esa vida de fe marcó un poco mi corazón con respecto a lo que yo quería seguir. Pero como en las áreas rurales no hay tanto sacerdote que vaya, ya cuando yo ya iba al tema de la confirma y eso, se me dificultó un poco por el hecho de que no había sacerdotes y seguía viviendo mi vida de fe un poco dispersa, pero sí muy en la oración, muy profunda en la oración, de una manera espontánea. Siempre buscaba en mi interior ese algo, elevar mi alma. Me vengo a la ciudad por razones de estudio cuando apenas tenía 15 años. Lo que generó vacíos emocionales de la falta de mis papás. Era una adolescente. Entonces, por ahí me tocó madurar de manera oportuna, ¿no? Pero sí obligatoria. Porque luego desde pequeña mi mamá había sufrido de un cáncer y yo tuve que hacerme cargo de mi hermano menor. Entonces, cuando ya vine a los 15 años a la ciudad, ya tenía un poco más conciencia de que era ser independiente. Sin embargo, existía, como en todo ser humano, ese vacío emocional de querer estar con mis papás, de alguien que me guiara, de alguien que me aconsejara. Y solía buscar personas mayores. Y fui un tiempo con ella a la iglesia, pero luego ella se cambió a una denominación diferente y aquello ya no me pareció mucho. Así que yo regresé entonces a la iglesia católica y los domingos, pero como toda joven adolescente, poco a poco fui sacando un pie, después otro pie, hasta que definitivamente iba, pero iba por acallar mi conciencia, por esa voz interior que me decía, tienes que buscar algo diferente, hay algo que necesitas hacer. Pues fíjate que en ese tiempo entonces decidí ir a una experiencia de la renovación carismática, pero cuando empezaron a orar aquello me asustó mucho, yo no estaba como preparada para eso. Y me volví a retirar. En eso voy conociendo el que ahora es mi esposo y él era un poco más abierto de mente. Cada ser humano trae las propias heridas de su historia. Entonces él traía sus propias heridas y yo las mías. Y nos conocimos en el colegio y por ahí fuimos, que si éramos o no éramos. Primero fuimos amigos, después que si no, que si sí. En aquel ir y venir de esa relación, finalmente yo me cambio de ciudad, pero me embarazo y tengo que regresar a la ciudad. 2 personas inmaduras buscando llenar vacíos emocionales de todas formas. Nosotros quizás éramos tan abiertos que escuchábamos mucha música rock, que también si alguien nos leía la mano, pues está bien, nos leemos la mano, que si alguien a mí me decía que
había que consultar X o Y cosas, yo no tenía problemas con eso, que el jugarse las cartas para mí era algo normal completamente. Creo que tenía una libertad muy de la nueva era, que podía pasar lo que pasaba y a mí no me inmutaba nada. Sin embargo, el interior había aquella conciencia que me decía, aquí estoy. Pero iba desvaneciendo esa conciencia por todo tipo de cosas, por la música, por la salida, mi esposo la bebida, luego yo me fui incorporando y así que fumaba él, fumaba yo y íbamos entrando en esa dinámica juvenil como si no va a haber un mañana. Y no fuimos sinceros tampoco, cada uno con cada uno, solo nos fuimos distrayendo, pero nadie puso puntos claros, pusimos puntos claros hasta cierto momento y de ahí no. Cuando yo me embarazo me caso y ahí comienza lo bueno y lo difícil, porque yo asimilé mi papel de soy mamá, necesito una vida diferente, un sentido de vida, pero él no, él seguía en la juventud. Tuvimos 14 años de vida muy difíciles, marcados por el alcoholismo, eran discusiones, eran contiendas, eran problemas. Yo seguía con ese medio de superación personal, entonces me concentré en mi vida, en mis niñas, en mis papás a los cuales amé toda la vida, en mi familia de sangre y mi esposo pues que termine haciendo lo que él quiera. Entonces cada vez esa brecha matrimonial se abría horriblemente entre nosotros por la falta de comunicación. Era como si nos lleváramos bien y mal al mismo tiempo, pero él era un super papá, un papá que no lo comparo con ningún otro y amaba mucho a la vida de sus hijas. Y aunque nosotros teníamos diferencias, había un amor en el interior, pero era un amor herido, al cual no le habíamos dado la oportunidad a Dios de sanar. En ese ir y venir de esos 14 años tan difíciles, dijo el Señor, pues bueno, lo llamaré como a San Pablo. Mi esposo y yo hemos tenido una conversión paulina. ¿En qué sentido? En el sentido en que realmente tanto estrés, tanta situación de ir a venir, un poco de velarme tanto y seguir en la vida por lo profesional, por el dinero. Yo me desvelaba, estudiaba una maestría, me iba al gimnasio y era aquella ir y venir. Hasta que finalmente mi cerebro se inflamó y yo quedé como en un estado paralítico, así, no conocía a nadie, no miraba nada, miraba pero no entendía, realmente no entendí qué pasó, fue una descompensación química a nivel neuronal que sucede como le puede suceder a alguien que de repente está y le pega un paro cardíaco. Así me pasó a mí con ese desbalance neuronal. Pasé muchos días así. Mi esposo, a causa de eso, pues tuvo que él también decir, bueno, ya es tiempo de que reorientemos la vida. Yo pensé que nunca me iba a recuperar realmente de ahí. Era difícil para mí como profesional, como madre, que mis sueños se quedaran por ahí. En ese entonces no pensaba en un matrimonio, solo en mí, en mis sueños, en mis papás, en mis hijas, en mi familia. Pero era lo que Dios tenía para unirnos como pareja. Conocimos unas personas maravillosas que no eran de nuestra fe, con las cuales pusieron como mucho interés en nuestras vidas, de vernos y decir, Dios depositó en el corazón de ellas, con ellos puedo hacer algo más que eso. Y a causa de eso, entonces mi esposo y yo decidimos entregarle la vida al Señor y decirle, aquí estamos, haz de nosotros lo que quieras. No te queremos entregar este desorden de vida, pero si eres capaz de armar este rompecabezas, empiezas. Si de esta miseria humana algo te sirve de nosotros, tómalo.
que si me sanas, yo daré testimonio y yo le contaré al mundo lo que has hecho por mí. Abrir mi vida era lo más difícil para mí. Yo he sido muy de guardarme mis cosas. Y empezamos a comunicarnos hasta esos años, 12 años después de estar casados, lo que le dolía a uno, lo que le dolía al otro, la historia de uno, la historia del otro. Y cuando nos fuimos dando cuenta, éramos nada más que la consecuencia de personas heridas. Por una u otra razón, cada uno experimenta las heridas en la dimensión en la que él está conviviendo. Y así el Señor pues me fue restaurando poco a poco la vida. Me integré a un matrimonio de pareja de la Iglesia Católica, porque luego sentí que a pesar de que mis amigos evangélicos habían hecho tanto por mí, había aquella parte que me volvía a llamar donde un día yo había estado. Y fue volver a la Iglesia Católica. Entré a un ministerio de parejas. Camino se llama, que es una rama de la renovación carismática. El fundador es el padre Enrique Silvestre, español por cierto. Y entonces con ellos empezamos entonces a caminar en esa etapa de sanación interior. Y el Señor sanaba y el Señor restauraba. Y un día yo le dije que me quería divorciar. Y el Señor me dijo, tú puedes hacer lo que quieras. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Pero no te miro segura de tomar esa decisión. Piensa en las consecuencias de tus hijas, en que no vivan con una familia. Entonces yo le dije, si esa es tu voluntad, aunque me duela, la voy a seguir. Pero permítenos a nosotros entonces reconstruir toda esta ruina matrimonial que ha existido en nuestra vida. Así que el Señor fue reconstruyendo. En mi casa nunca más se volvió a hablar de alcoholismo, nunca más se volvieron a hablar gritos. Ha sido estos 14 años de un caminar de vida de la fe en la que nos entregamos por completo, en la que hemos acompañado parejas, en la que somos capaces de ver cómo Dios puede restaurar los corazones heridos y vendar y sanar y reparar y hacer renacer. Mi estado de salud es muy bien, muy bueno ahora. Tuve que pasar el proceso médico como correspondía. Somos ahora los coordinadores de la pastoral familiar de la diócesis a la cual yo pertenezco de Atlántida. Pero existía todavía un reto para mí y era la madre. ¿Sabes? Porque en ese tiempo como que perdí un poco. Yo tenía una muy buena amiga mía y yo le decía, yo quiero ser como usted y amar a la madre. Yo quiero ser como usted y amar a la madre. Y ella me decía, va a venir su momento. Y entonces, no hace mucho, un día yo estaba orando y yo le pedí a ella que si algo quedaba en mí de la muerte de mis papás que había sucedido, que viniera a darme el amor maternal, porque yo era la que decía que yo iba a creer hasta que viniera Medjugorje. Yo decía hasta que la vea, yo no voy a creer de ninguna otra manera hasta que la vea. Yo era un Santo Tomás en todos los sentidos de mi vida. Una mente tan racional que te digo que por eso miraba los testimonios también de Master Mundi TV, que fue un canal que alimentó tanto mi vida, tanto mi vida en esos momentos, porque yo decía que la fe era para gente que no tenía ninguna profesión, que la fe era para gente que ya estaba mayor. Y entonces me puse a ver por aquí testimonios de profesionales, mira hasta dónde, hasta Honduras. Pues así que con la Virgen, entonces, ella realmente llenó mi corazón de una soledad maternal. Y se da la oportunidad entonces que yo venga acá a España a un encuentro con Hakuna, que en un concierto en Madrid y luego que había el encuentro en Roma. Y como yo estaba acá, decidí ir a Medjugorje. Ay, pegué una llorada en el monte Medjugorje.
sabes, me acosté como una niña. Eso fue, yo no vi nada, solo pude sentir, yo no vi ninguna aparición, solo pude ser agradecida de ver que no vine a convencerme en una aparición, sino que vine a darle gracias porque me permitió llegar ahí. Finalmente terminé decidiendo que mi cumpleaños fue el 1 de octubre de aquí, de ese 2004, y subir allí al monte el día de mi cumpleaños yo solita con ella. Y me acosté en una piedra y estuve ratos. Posteriormente bajé al cenáculo que está por ahí, platiqué un rato con ellos, pero sentía que me faltaba más. Y el siguiente día volví, porque me había equivocado de día. Mi cumpleaños no era el día que fui, sino que al día siguiente. Entonces yo dije, no, es que yo ya dije que se lo iba a ofrecer a ella mi cumpleaños. Y subo y tengo la bendición que ahí está un sacerdote y estaba ungiendo gente con aceite y también estaba orando por la gente. Y yo me acerco y le digo que estoy de cumpleaños y me dio una bendición súper especial y luego me dijo que grabáramos un videíto y se lo compartimos a mi familia. Regreso de Medjugorje, pero quería seguir conociendo y posteriormente me fui a Fátima en este viaje que he realizado. Y la paz me abrazó de una manera que no me quería venir. En Medjugorje celebré cumpleaños, en Fátima viví el ser una hija, pero también interceder. Empecé a preguntarle a todas las personas que tuvieran peticiones que me las enviaran. Y estuve allí, llegué a las 12, comencé con la Eucaristía y me fui de ahí a las 11 de la noche, todo ese tiempo. Y luego al día siguiente me fui a hacer el recorrido por el Vía Crucis de los Pastorcitos. Lo hice un poco rápido porque me tenía que regresar, pero igual estuve en intercesión todo ese tiempo. Ha sido un tiempo como bien maravilloso el que el Señor me ha regalado y en el que me ha permitido ver que con todo y las dificultades y lo que estemos viviendo no hay nada imposible para Él. Y que en toda orfandad que hayamos tenido, la Madre nos abraza y nos acompaña. Mi esposo ha sido la persona que un día quizás ni me quería ver, en el que quizás decía no, en el que hablábamos de divorcios todo el tiempo. Tenemos 2 hijas al día de hoy en un hogar que camina tan en armonía, con ciertos retos. Mi niña menor sirve también. También servimos en nuestra parroquia, San Antonio María Claret de la Ceiba. Servimos ambos y llevamos una vida entregada al Señor. No hay familia que entregándole su vida a Cristo no pueda ser levantada. No hay enfermedad que entregándosela al Señor no pueda ser sanada. No hay situación económica en la que estemos viviendo en la que no tenga que venir la libertad. Esa conversión paulina que nosotros, mi esposo y yo tuvimos, trajo la libertad financiera, la libertad emocional y sobre todo descubrimos el vínculo perfecto que era el amor. Y no solo el amor de Él para mí, ni mío hacia Él, sino el amor en nuestra familia, el amor en nuestros mayores, el amor en lo que nos está necesitando, el amor de Dios que pueda ser expresado a través de estos brazos, de nuestras manos, de nuestra ayuda, de nuestra comprensión en todo lo que podamos servir. Una sanidad de alma y de cuerpo en el que Dios sea lucido con nosotros. Esa conversión paulina que ahora que estuve visité también el lugar, la capilla de San Pablo en Roma, un tiempo especial en el que yo decía, no soy digna de tanta cosa, pero cuando volví a ver la conversión de Pablo, miré la conversión de mi familia
y dije, verdaderamente el reino de Dios ha entrado en mi casa. Y en este viaje que han podido suceder tantas cosas en las que el enemigo realmente existe y ataca a la familia y ataca a los jóvenes y nos ataca a nosotros. Puedo decir, y ayer decía, he perdido dinero, he perdido viajes, he perdido la paz, en algunos momentos he perdido de todo. Pero lo que yo sigo con firmeza aún mayor es mi fe. Es la alegría de los valores del Evangelio. Es saber que Dios de la nada ha construido su reino en mi familia y en mi hogar. Hasta hace 5 años me casé por la iglesia y es totalmente diferente un matrimonio consagrado al Señor. Que vamos, que el Señor está con todo y es para todo, pero que cuando te consagras como esposos al Señor le dice, aquí están nuestras vidas. Y ahora le digo, como le dijo la Santa Madre, hágase en mí según tu palabra. No todo el tiempo lo que el Señor hace es lo que yo quiero, pero sí hay un sentido de obediencia cristiano que me ha enseñado el camino y nos ha enseñado como familia por donde debemos andar.